La semana pasada hablamos sobre los adverbios y que estos son modificadores de los verbos. Esta semana estudiaremos las preposiciones y las conjunciones. El objetivo de nuestra clase es utilizar adecuadamente las preposiciones y conjunciones para añadir significado a una oración. Las preposiciones. Es una categoría gramatical invariable que sirve para relacionar o unir otras palabras. Sus características principales son forma invariable, es decir, no tienen género ni número. Carácter relacional. Unen palabras y establecen relaciones entre ellas. Se colocan delante de sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios y verbos en infinitivo. Las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Por ejemplo, la farmacia queda a 3 cuadras. En esa oración, la preposición es a. Veamos el siguiente ejemplo. Dejé mis cuadernos sobre el sillón. Sobre es una preposición. Los aviones se dirigen hacia el aeropuerto. Hacia es la preposición. Lucía se divierte con sus muñecas. La preposición en esa oración es con. Me agrada mucho el vestido de Elizabeth. De es la preposición. Dejé las tijeras en la mesa. En esa oración, en es la preposición. Las conjunciones son una parte invariable de la oración. Por lo general, no llevan acento y se definen como palabras o conjunto de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración o dos o más oraciones. Algunas conjunciones son y, ni, que, o, u, ya, bien, aunque, así, como, cuando, pero, si no, por qué, pues, luego, sin embargo, entre otros. Ahora observemos los ejemplos. Carlos y Alberto fueron a comer juntos. La conjunción en esa oración es y. Luis estudia francés e inglés. La conjunción es e. No quiero comer ni beber nada. Gracias. En esta oración la conjunción es ni. Tengo hambre, pero prefiero primero tomar algo. Pero es la conjunción en esta oración. Te dejo, pues ya no me quieres como antes. La conjunción en esta oración es pues.
Para finalizar con nuestra clase de lenguaje, las preposiciones y las conjunciones son invariables, es decir, carecen de género y número. Estas se usan para unir o enlazar palabras o elementos en una oración. En las clases pasadas de matemática vimos las diferentes unidades de masa, longitud, de capacidad, superficie y volumen. Esta semana iniciaremos viendo los números primos y compuestos. El objetivo de nuestra clase es reconocer y diferenciar los números primos y compuestos. Números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1, es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, el resultado no es entero. Dicho de otra forma, si haces la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo, se obtiene un resto distinto de 0. Es decir, se obtiene con decimales. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos el número 3 y vamos a ver si es un número primo. ¿Cómo sé yo si el 3 es un número primo? Comienzo a dividirlo entre 1. Entonces, 3 entre 1 es igual a 3. Si yo divido 3 entre 2, ¿cuánto será el resultado? 1,5. Entonces quiere decir que no me da un resultado entero. Entonces no es divisible entre 2. Ahora lo divido entre 3. 3 entre 3, 1. Entonces quiere decir que el 3 es un número primo. Ahora veamos el 5. 5 entre 1 es igual a 5. 5 entre 2 me da como resultado 2,5. Quiere decir que no es divisible entre 2. Probemos con el mismo 5. 5 entre 5 me da como resultado 1. Quiere decir que el 5 es un número primo. Veamos el número 11. 11 lo divido entre 1 y me da como resultado 11. ¿Qué pasa si yo divido 11 entre 2? Esto me da como resultado 5,5. Quiere decir que 11 no es divisible entre 2. Vamos a dividir 11 entre 11. Esto me da como resultado 1. Quiere decir que el número 11 también es un número primo. Estos números son primos ya que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo. O sea que no se puede dividir por otros números porque nos da un resultado distinto de 0. Números compuestos. Un número compuesto es el que posee más de dos divisores, es decir, aquel que se puede dividir por sí mismo, por la unidad y por otros números. Observemos estos ejemplos. Tenemos el número 12. El 12 lo podemos dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. El número 72 también permite varios divisores, como el 1, el 2, el 4, el 9 y el
72. El 144 también es un número compuesto, ya que lo podemos dividir entre 1, entre 2, entre 6 y entre 12. Estos números son compuestos porque puedes observar que tienen más de 2 divisores. Vamos a ver estos ejemplos. Ayúdame a resolverlos. 35 será un número primo o compuesto. Sí, es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 divisores. Lo podemos dividir entre 1, entre 5, entre 7 y entre 35. El 13 será un número primo o compuesto. Sí, es un número primo, ya que podemos ver que solo tiene 2 divisores, el 1 y el 13. El 24 es un número compuesto, ya que lo podemos dividir entre 1, entre 3, entre 4, entre 6, entre 8 y entre 24. Para finalizar, el número 19 será un número primo o compuesto. Sí, es un número primo, ya que solo lo podemos dividir entre 1 y entre 19. Para culminar nuestra clase de números primos y compuestos, recuerda que los números primos son aquellos que solo tienen 2 divisores exactos, el 1 y el mismo número que se divide. Los números compuestos son aquellos números que tienen más de 2 divisores exactos, es decir, que además de ser divisibles por el número 1 y por ellos mismos, también son divisibles por otros números. En la clase de Ciencias Naturales de la semana pasada, estudiamos la nutrición de las plantas. Esta semana aprenderemos sobre su reproducción. El objetivo de nuestra clase es diferenciar los tipos de reproducción en las plantas. Ahora te invito a observar el video donde se explicará cómo es su reproducción. Hola chicos, hoy vamos a conocer una característica de las plantas, la reproducción. Como ya habíamos visto, la reproducción es el proceso por el cual las plantas tienen hijuelos, o sea, que generan otras plantas para asegurar la permanencia de la especie en nuestro planeta. En las plantas hay 2 tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual en las plantas se da por medio de tubérculos, estolones, bulbos, esquejes y rizomas. Un tubérculo es un tallo o raíz subterráneo modificado y engrosado por los nutrientes acumulados de reserva para la planta. Por lo general, la reproducción de este tipo se puede hacer por semilla o plantando una parte del tubérculo, como es el caso de la papa. Los estolones son un tallo aéreo que tienen algunas plantas como las frutillas y lazos de amor. Los esquejes son fragmentos o partes de una planta como una hoja o una parte del tallo que, dejándolo unos días en el agua, es sumamente posible que le salgan raíces y quede apta para ser plantada. Los rizomas son tallos subterráneos con varias yemas que crecen horizontalmente emitiendo raíces y brotes herbáceos. Pueden crecer indefinidamente. Un ejemplo es la gramilla y el pasto. Los bulbos son tallos cortos y cónicos con una gran yema terminal rodeada por hojas que almacenan sustancias de reserva. En las axilas de estas hojas se forman los bulbos de renuevo, como es el caso del tulipán. En la reproducción sexual se necesitan diferentes partes de las flores. Lo que ocurre es que las flores tienen partes femeninas y partes masculinas. Las partes femeninas de la flor
son el ovario, los óvulos y el pistilo. Y las partes masculinas de la flor son los estambres y el polen. Para que se dé la reproducción sexual de las plantas, es necesario que el polen, que se encuentra en la parte superior de los estambres, ingrese dentro del pistilo y llegue a unirse con los óvulos dentro del ovario. Este proceso se llama polinización. Para que ocurra la polinización, son necesarios otros factores, como el viento, las abejas y las aves. Luego de la polinización, los pétalos se secan y se caen, dando lugar a la formación de semillas, las que caerán a la tierra dando origen a una nueva planta. Y hemos llegado al final de nuestro video, espero que les haya gustado, muchas gracias por haberlo visto hasta el final y si no se suscribieron, suscríbanse y no se pierdan nuestros próximos videos. En las clases anteriores de Ciencias Sociales viajamos por todos los continentes del planeta. Esta semana estudiaremos los países desarrollados y en vías de desarrollo. El objetivo de nuestra clase es establecer las diferencias existentes entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Países desarrollados. Un país desarrollado es aquel que posee altos niveles de calidad de vida y un amplio grado de desarrollo industrial y socioeconómico. Cuenta con un alto ingreso per cápita y un elevado índice de desarrollo humano. El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un país. Es decir, en promedio, ¿cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir? Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la población total del país. Características de los países desarrollados. Tienen un sector industrial y de servicios altamente desarrollados. Altos niveles de calidad de vida. Poseen una estabilidad política. Además, también tienen un fuerte sistema de salud y seguridad social. Alto índice de desarrollo humano. Alto nivel de empleo. Bajos niveles de desigualdad socioeconómica. Baja tasa de mortalidad infantil y una larga esperanza de vida. Y por último, altos niveles de escolaridad. Los 10 países más desarrollados del mundo. Entre estos tenemos Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur y Dinamarca. Países subdesarrollados. Un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de calidad de vida respecto a otros países. Depende del sector agrícola, con escaso desarrollo industrial y presenta problemas socioeconómicos. Además, cuenta con un bajo ingreso per cápita, al igual que un bajo índice de desarrollo humano. Existe también el término de país en vía de desarrollo. Es para los países subdesarrollados que, gracias a una buena gestión del uso de sus riquezas fértiles y terrenales, como los minerales, cultivos, joyas, petróleos y demás, logran posicionarse por encima de los otros países subdesarrollados,
abriéndole la posibilidad de alcanzar una nueva etapa de desarrollo. Características de los países subdesarrollados. Poseen una fuerte dependencia del sector agrícola y poco desarrollo industrial. Convivencia de una economía de mercado y de subsistencia. Bajos niveles de calidad de vida. Presencia de cierto grado de inestabilidad política. Producto Interno Bruto per cápita y un Producto Nacional Bruto bajos. Índice de Desarrollo Humano bajo. Alta tasa de natalidad y de densidad poblacional. Algunos países subdesarrollados son Afganistán, Haití, Birmania, Liberia, República de Guinea, Pakistán, República Democrática del Congo, Nepal. Para finalizar, en el mundo hay países pobres y países ricos, países en donde hay democracia y países regidos por gobiernos autoritarios. En algunas regiones del mundo, las personas están bien alimentadas, pueden educarse hasta alcanzar grados universitarios y tienen a su disposición servicios médicos de primera. En otras regiones del planeta, las personas pasan hambre y no tienen agua potable, ni escuelas primarias, ni el más simple dispensario médico. Un país es desarrollado cuando sus habitantes tienen ingresos suficientes para alimentarse bien, comprar una vivienda, educarse y mejorar su calidad de vida. Pero recuerda, el desarrollo no es solo riqueza. El desarrollo significa respeto a los derechos humanos, educación, servicios públicos de buena calidad, mayor esperanza de vida y seguridad en las calles, entre otros beneficios. Es decir, la combinación de diversos factores que permitan a las personas tener una vida digna.